Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar acerca del mutismo selectivo. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y voy a explicarte los aspectos conceptuales más importantes del mutismo selectivo, así como algunas estrategias y algunas falsas creencias que se tienen acerca de esta situación. En este caso, cuando hablamos de mutismo selectivo, conviene que revisemos algunos aspectos que son realmente importantes a la hora de enfrentarnos a la concepción de esta situación o cuando queremos empezar la actividad con un escolar que presenta mutismo selectivo. Ya sea tu hijo o sea tu estudiante, es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos que te voy a contar. El primero de ellos es en cuanto a la prevalencia. Como puedes ver, afecta a un 1% de la población infantil que realiza una consulta. Es decir, esto es un dato que tenemos que trabajar con mucho cuidado. No es el 1% de la población infantil, es el 1% de los escolares que consultan acerca de dificultades en cualquier momento de su desarrollo. Ponemos una señal de alarma. ¿Por qué? Porque no existen estudios epidemiológicos serios, que estén bien construidos y que sean longitudinales, que se estudien a lo largo de un tiempo importante. Por tanto, no sabemos cuál es la auténtica prevalencia ni cuál es la auténtica incidencia de esta situación, porque, como vas a ver, en muchas ocasiones el mutismo selectivo pasa inadvertido y se observa que son niños tímidos o que son niños introvertidos. Por otra parte, es importante también que tengas en cuenta que afecta más a niñas que a niños. Es más habitual encontrar situaciones de mutismo selectivo en niñas. Es decir, en este caso, ser niña podría ser una situación o un factor de riesgo, vamos a decirlo así, para presentar mutismo selectivo. Se estima que si no se realiza un abordaje de esta situación, es decir, si no se identifica de forma apropiada y se lleva a cabo la intervención correspondiente, una persona que presenta mutismo selectivo, un escolar con mutismo selectivo, sin intervención, sin tratamiento, sin identificación, podría presentarlo durante en torno a los 8 años. Es decir, es un tiempo muy a tener en cuenta. Es importante también que tengas en cuenta que un mes es el tiempo necesario para que un escolar que es capaz de hablar, que es capaz de comunicarse, que es capaz de expresarse, que no tiene dificultades al respecto, si durante ese periodo de tiempo de un mes deja de hablar en un contexto determinado o en una situación determinada, ya se podría hablar de mutismo selectivo. No hace falta que sea un tiempo mayor. En un mes podríamos hablar de este aspecto. Y otra cosa que también es muy importante, creo que esta es necesaria tenerla muy en cuenta, es la vulnerabilidad. Una persona, un escolar que presenta mutismo selectivo en algún momento de su desarrollo, se entiende que presenta una situación de vulnerabilidad con respecto al resto de escolares, porque hay diferentes estudios que hablan de la comorbilidad del mutismo selectivo con la fobia social. Y hay dos investigaciones que son importantes. La primera de ellas se realiza en 1992 y habla del mutismo selectivo como un subtipo de fobia social. Es decir, es como si un escolar que presentara mutismo selectivo simplemente fuera una forma de presentar esa fobia social, una presentación de la fobia social. Pero en el año 2002 se realiza otra investigación que también es muy interesante. Te dejo los datos de estas investigaciones para que los pasos ahora, los vas a tener por aquí, por esta zona, para que los puedas revisar si quieres. Y aquí se habla del mutismo selectivo como precursor de la fobia social. Hace un ratito te decía que no existen estudios longitudinales, pues este es uno de los primeros estudios que se intentan realizar de una forma más persistente en el tiempo y sí que estudian niños que ya han sido identificados con mutismo selectivo. Por eso no nos sirve para la prevalencia, porque no se trata de identificar qué población presenta mutismo selectivo, sino que aquellos que han sido identificados con mutismo selectivo se les ha hecho un seguimiento y se ha observado que una gran cantidad de estos escolares presentan, en pocos años después, en la adolescencia, presentan esta situación de fobia social. Y estos son dos datos que nos tienen que hacer plantearnos muchísimo la importancia de abordar estas situaciones de mutismo selectivo de una forma realmente profesional y, sobre todo, encaminada a la identificación temprana y precoz de estas situaciones. Vamos a seguir viendo aspectos importantes del mutismo selectivo. Lo primero es explicar qué es el mutismo selectivo. Muchas veces se dice que es un problema de lenguaje, que son problemas, ahora vamos a ver algunos de los que se dicen, pero que realmente no es así. El mutismo selectivo es una manifestación de un trastorno de ansiedad. Son escolares que presentan una ansiedad muy elevada. Existe muchísima bibliografía al respecto. Te dejo dos cosas que creo que debes consultar. Lo primero es este artículo que te presento aquí del año 2009, en el que realmente se hace un análisis muy interesante acerca de los factores de ansiedad que influyen en el mutismo selectivo. Y por supuesto te dejo también como referencia
pues el DSM-5, el manual de diagnóstico, que realmente también nos lo especifica y lo ubica dentro de los trastornos de ansiedad. Y esto es muy importante porque se ve muchas veces a profesionales que no trabajan la ansiedad que abordan estas situaciones de mutismo selectivo. Claro, no son problemas de lenguaje. El escolar que presenta mutismo selectivo, vamos a verlo, habla perfectamente en muchos contextos, pero hay un contexto en el que no lo hace. Por tanto, no es un problema de lenguaje. Si fuera un problema de lenguaje, no hablaría en ninguno de los contextos en los que vive. Es una cuestión de ansiedad. Por tanto, es importante que lo categoricemos dentro de este bloque y que se aborde, se identifique y se intervenga en él. Son aspectos realmente importantes. Una de las cosas importantes también que tenemos que tener en cuenta es que el colegio es el entorno en el que habitualmente se observa este mutismo selectivo, es decir, suelen ser escolares que en casa hablan mucho o incluso es curioso porque siempre se refiere que son niños muy locuaces, muy expresivos, que hablan mucho, que cuentan muchas cosas, que se comunican de una forma muy correcta, muy bien, hablas tú con ellos y es probable que también tengas esa sensación, pero es en el colegio donde no hablan. Muchas veces se dice, no, es que han decidido no hablar en el colegio. Bueno, no es que decidan no hablar, es que por ese problema de ansiedad, por esa ansiedad, no pueden llevar a cabo la comunicación en el entorno escolar. Vamos a ver ahora algunos aspectos importantes, pero es importante que lo tengamos en mente, que no es una cuestión de problemas de lenguaje, que es un contexto en el que se está produciendo mucha ansiedad y eso está impidiendo la comunicación. ¿Se puede observar a partir de cuándo? Esto nos lo preguntan muchas veces. Bueno, pues lo puedes empezar a observar a partir de los 3 años. Ahora vamos a ver algunos indicadores que nos pueden hacer presuponer la futura concurrencia o vamos, que vamos camino de ese mutismo selectivo. Y la identificación suele llevarse a cabo en torno a los 5 o 6 años aproximadamente, sobre todo en la transición de infantil a primaria. Es habitual en los últimos cursos, en el último curso de infantil, que ya empecemos a encontrar ciertas características del mutismo selectivo y en primero de educación primaria también solemos encontrarlo. Por eso es importante. El mutismo selectivo realmente es preocupante en el sentido que va a afectar muchísimo al escolar que lo presenta. Y no va a afectar solamente en el sentido de no habla y ya está, no. Va a afectar en todas las esferas de su vida, porque le va a afectar en el plano social. Ya no solamente porque va a relacionarse peor al no hablar, simplemente también además es porque los otros compañeros, los escolares, le van a percibir de una forma totalmente diferente. Lo van a percibir como un compañero que no se comunica, que no habla con ellos, que no expresa, que no habla y al fin y al cabo siempre se va a generar ese prejuicio contra este escolar. A nivel personal, ya el hecho de que se presente esta dificultad, esta ansiedad, ya le está afectando personalmente. Pero imagínate también el hecho de no poderte comunicar en el entorno en el que sueles pasar pues la mayor parte del tiempo de cada uno de tus días. Es decir, en el colegio donde todo esto sucede y habitualmente es en estos contextos. A nivel familiar también va a influir mucho. Porque fíjate, como hablábamos antes, en casa por lo general, bueno, pues la conducta verbal es normal. Por tanto, el impacto que produce a la familia cuando le contamos que su hijo en el colegio no está hablando, pues oye, es importante, tiene peso. Por tanto, tenemos que tener eso muy en cuenta también, porque va a generar muchas dificultades. Muchas veces desde en casa luego se convierte la situación también en insostenible, porque se le empieza a indicar, oye, que en el colegio tienes que hablar, oye, que como no hables va a pasar esto. En algunos casos he visto hasta castigos que se ponen por no hablar en el colegio. Claro, esto es un error garrafal. Esto no podemos hacerlo bajo ningún concepto. Te voy a dar después algunas herramientas para que lo manejes, pero ni castigos ni presiones. Esto es fundamental porque no es que no quiera hablar, no es que sea desobediente o es que pase de todo, vamos a decir, entre comillado. No, simplemente es no puede manifestarse verbalmente por esa situación de ansiedad. Por supuesto, académicamente. En estas fases en las que comienza a presentarse, hablamos del último curso infantil, primer curso de educación primaria, imagínate, es cuando estamos empezando a aprender a leer, cuando estamos empezando a aprender el manejo numérico, todo eso. Ya simplemente el hecho de no poder intervenir en el aula, de no poder hablar, imagínate el retraso que puede producir en la lectura, porque sus profes no están recibiendo ese feedback de cómo está leyendo el escolar. Por tanto, ahí vamos a tener también una situación importante y a nivel afectivo, a nivel emocional, por supuesto, una afectación importantísima, porque ya solamente de por sí el hecho de la ansiedad que está experimentando es importante, pero es que además, imagínate la exposición que él puede llegar a sentir, el escolar que lo presenta, ¿no? La exposición enfocada a me están mirando todos, todo el mundo sabe que no habla o que no hablo, todo el mundo sabe que en estas situaciones no voy a hacer esto, X. Es decir, es una situación realmente compleja. Por tanto, tenemos que tomárnosla muy en serio y tenemos que saber hacerle frente de una forma eficaz.
No te pierdas nuestro podcast educativo. No sé si sabes que tenemos un podcast que emitimos todos los días a las 7 de la mañana, y tenemos un montón de contenidos. Aquí te dejo todos los que tenemos. En el momento en el que estoy grabando este vídeo ya hemos grabado hasta el episodio 52. Por tanto, no que hayamos grabado, ya está publicado hasta el episodio 52. Hay grabados muchos más, pero es interesante porque tenemos uno de ellos, el número 37, que es un monográfico sobre el mutismo selectivo. Si quieres darle un vistazo, si quieres escucharlo, puedes entrar en nuestra página web area44.es/podcast-educativo, y ahí puedes elegir si lo quieres escuchar en Google Podcast, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Te recomiendo que lo hagas. Es un episodio cortito de unos 20 minutos en los que cuento todos estos aspectos. Así que si te interesa, pues no te lo pierdas. Volvemos con el mutismo selectivo. Hay unos rasgos identificativos que tenemos que tener muy en cuenta. A partir de los 3-4 años los vamos a empezar a ver. El primero de ellos es el cambio de contexto. Te lo comentaba hace un ratito. Son escolares que en casa, en muchos otros sitios, hablan muy bien, se expresan muy bien, pero que en los cambios de contexto empieza a haber determinadas dificultades para poder hablar. Entonces, esos momentos en los que empezamos a ver esa dificultad, cuando vamos a casa de los tíos, de los abuelos, cuando vamos a ver a unos amigos, cuando vamos a un sitio determinado, si empezamos a ver ese retraimiento a la hora de hablar, esa omisión de palabras, pues también es importante hacerlo. También es importante que veamos esa conducta verbal que cambia cuando estamos con otros adultos, que sean más o menos conocidos. Generalmente también esto se ve más acrecentado, más marcado con adultos no muy conocidos. Es decir, amigos de los padres o, gente del entorno, vecinos con los que no tenemos mucha relación, etc. Si empieza a observarse también esa conducta de un lenguaje reducido, pues también nos tendría que llamar la atención. Por supuesto, en el centro escolar, pues esto puede que empiece a suceder con otros compañeros y con otros iguales, que empieza a reducir la comunicación verbal con ellos. Y como no nos estamos comunicando verbalmente, es muy probable que aumente la comunicación no verbal. Que todo se apoye en signos, en gestos, en expresiones faciales, etc. Estos 4 son indicadores que pueden estar haciendo que entremos en una fase de sospecha, ¿no? Que tenemos que hacer un seguimiento. Esto no quiere decir que haya niños que desde un primer momento han sido siempre más tímidos o más reservados. Eso es una cosa distinta. Aquí hablamos de un cambio de situación y que en otros contextos no sucede. Es decir, son cambios, no es que siempre sea así. Si siempre es así, pueden ser otras muchas cosas. Pero lo que es importante, lo que nos tiene que llamar la atención, es que se produzcan cambios en la comunicación en contextos distintos, con otros adultos, con sus compañeros, y sobre todo que empiece a generar comportamientos de comunicación no verbal complementarios o sustitutivos al lenguaje verbal, que eso es importante. Fíjate, aquí hay 5 cosas que es importante que observemos, porque realmente son importantes que las descartemos. Muchas veces se habla de traumas infantiles, de cosas así. Yo he visto muchos niños con mutismo selectivo, ninguno de ellos era esto. Lo único que he visto en común y en constante a todas las situaciones de mutismo selectivo que he podido ver es ansiedad. Es lo único que se ve como constante, y es lo único que en la literatura científica recoge como constante y que se constata a través de un método científico. Es a lo que realmente le damos valor a día de hoy. Eso es muy importante. La familia, conductas raras en la familia, conductas extrañas, a veces hay cosas, pero la ansiedad, si hubiera cosas en esa familia, si hubiera ese tipo de conductas, pues esas conductas lo que hacen no es generar un mutismo selectivo de forma directa, sino que lo que hacen es producir un elevado indicador de ansiedad. También puede pasar en el aula, también podemos poner debajo de familia docente, es decir, es importante también, hay a veces docentes que generan ansiedad a un niño determinado, a un escolar determinado, por situaciones en concreta. No es porque sea un mal docente, ni mucho menos, no. Simplemente es que, pues por las características personales de escolar y de docente, puede que se generen esas situaciones. Pero vamos a volverlo a ver así, es decir, no es directamente lo que lo produce, sino que lo produce es la ansiedad. También es importante resaltar, no son niños tímidos. Cuando hablamos de mutismo selectivo, no son niños tímidos, te lo comentaba hace un momento. Si es igual en todos los contextos, habla poco, pero lo hace, le cuesta comunicarse, pero se comunica, etcétera, estamos hablando de una cosa totalmente distinta a aquel escolar que se comunica correctamente, de forma perfecta en todos los contextos, salvo en uno, como puede ser el colegio. No es timidez. No es un niño que pase de todo. Esto lo he escuchado algunas veces. No, es que pasa de participar, no le interesa nada la clase, no le interesa el colegio, no le interesa o el contexto en el que no habla, ¿no? No, para nada, nada más lejos de la realidad. Es decir, no son niños que pasen, simplemente tienen un nivel de ansiedad elevadísimo
y por tanto no participan en ese motivo y tampoco son rebeldes. En muchos casos se ha hablado de niños desobedientes, de niños que les preguntas cosas y no te contestan y que al final se les acaba entendiendo como escolares rebeldes. Pues tampoco es la situación. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Antes te decía cosas que no debíamos hacer. Voy a matizarte 6 de ellas, que es realmente importante. La primera de ellas, por supuesto, jamás hay que forzar a un escolar con mutismo selectivo a que hable. Nunca debemos hacerlo. Es lo más contraproducente que podemos generar. Si ya tenemos ansiedad y encima me están obligando a hablar, mi ansiedad va a aumentar considerablemente, con lo que ese mutismo selectivo se va a acrecentar muchísimo porque va a aumentar la ansiedad. No conviene nunca que desde el rol adulto, desde el maestro o desde cualquier otra posición hagamos bromas acerca de la situación delante de él, o incluso aunque no esté el delante, pero delante de otros docentes, delante de otros compañeros, delante de iguales, de compañeros del escolar. No debemos hacerlas porque eso lo que va a hacer es aumentar la exposición de la situación, con lo que aumentará la ansiedad. No debemos hacerlo en ningún momento. Y esa exposición, que la vas a encontrar aquí también escrita, exponer en público. No debemos nunca exponerle, venga, habla, ¿por qué no hablas? Es que no lo entiendo, vaya tontería, venga, no sabes hablar, ya tienes tantos años. No, eso jamás lo debemos hacer tampoco. Sería una forma de forzar, pero en este caso la exposición pública es terrible, porque va a perpetuar muchísimo más la situación, porque va a producir mucha más ansiedad y además va a trabajar en una dinámica de pensamientos anticipatorios. Bueno, vamos a entrar en una dinámica realmente compleja. Por tanto, para nada expongamos nunca en público a este escolar. Nunca forzamos las situaciones. Oye, venga, te vas al recreo, pero antes de irte al recreo me tienes que decir algo, o tienes que contarme esto, o tienes... No forcemos situaciones, nuevamente. No insistamos nunca para que hable. O sea, es decir, yo he visto a veces actitudes que no son malas, pero en el sentido de decir, venga, yo estoy convencido que conmigo vas a hablar, venga, que conmigo puedes, venga, a mí háblame, que yo te entiendo, que no pasa nada. No, es que no es una cuestión de que no quiera hablar, es que no puede. Entonces, no debemos insistir, y mucho menos exigir. Si no hablas, no comes, o si no hablas, no te vas al comedor, o si no hablas, no te vas a la excursión. Imagínate la situación de ansiedad a la que le estamos exponiendo, es realmente es terrible. Por tanto, esto no debemos hacerlo nunca. ¿Cómo podemos hacer a la hora de llevar a cabo el proceso de identificación? Es muy importante, sobre todo desde la familia. Una vez que nos lo notifican, es realmente importante que establezcamos distintos aspectos. Yo he resumido en 4 procesos. El primero es la observación de la conducta verbal. Antes te hablaba de 4 factores que tienes que mirar. Ese cambio de contexto en la comunicación, esa dificultad para hablar con adultos poco conocidos, la aparición de conductas no verbales para sustituir al lenguaje verbal y la comunicación que cambia con otros iguales. Bueno, pues obsérvalo desde casa, obsérvalo en todos los contextos en los que podéis estar para poder ver si existen constantes, es decir, si hay algo que siempre ocurre en los mismos sitios, porque eso es una información muy importante. Tienes que tener coordinación constante con los tutores, con el departamento de orientación del cole. Súper importante que toda la comunicación vaya fluida y que haya en una primera fase de identificación una constante comunicación, porque si no nos vamos a perder información que es de gran valor. Una de las primeras cosas que se va a hacer o que se debe hacer, que no siempre se hace, es descartar la presencia de patología de base orgánica. Es decir, sabemos si ese escolar tiene algún tipo de problema a nivel foroarticulatorio o si tiene algún tipo de problema X, que tengamos que valorarlo y que tengamos que descartarlo, porque si existe algún tipo de problema, entonces ya no hablamos de mutismo selectivo, hablamos de otra situación distinta. Hay situaciones, yo he visto algún caso de alergia al polvo de la tiza, por ejemplo. He visto situaciones, bueno, pues complejas en las que eso era determinante para que ese escolar no hablara en el contexto aula, pero siempre conviene descartar base orgánica, ya lo sabes, siempre cuando hablamos de dificultades escritoras, de dificultades lectoras, numéricas, etcétera, y también en el mutismo selectivo vamos a descartarlo. Es muy sencillo, es una visita generalmente que podemos hacer al otorrino y otra visita tal vez al neurólogo y con esto lo dejamos todo totalmente solucionado. Y luego, por último, es importantísimo hacer una buena fase diagnóstica en la que se valoren estos aspectos que hemos ido viendo, pues la ansiedad, los pensamientos que pueda haber anticipatorios o pensamientos recurrentes, pensamientos destructivos, un montón de aspectos que tenga que haber ahí y que luego se lleve a cabo un proceso de intervención enfocado a lo que se ha observado en ese escolar en concreto. Como siempre, yo los planes estándares no me gustan. A mí nunca me gusta un programa específico para trabajar mutismo selectivo. Sí que puede haber unas cosas en común o puede haber aspectos que nos llamen la atención y que sean válidos para la mayor parte de los casos, pero tenemos que hablar cómo está afectando a ese escolar en concreto. También es importante que la intervención tengas claro que se tiene que realizar en 3 o tal vez 4 aspectos importantes. El primero de ellos va a ser trabajar el plano cognitivo, los pensamientos. Los pensamientos son muy importantes y en muchos casos son generadores de ansiedad, por tanto tenemos que identificar esos pensamientos que están generando ansiedad y trabajar en estrategias cognitivas para evitar la aparición de esos pensamientos.
Por último, a nivel cognitivo también, en este aspecto, a nivel conductual, vamos a enfocarnos a trabajar en la reducción de esa ansiedad. Vamos a trabajar con estrategias de reducción de ansiedad, técnicas de relajación y otra serie de elementos que son de gran importancia. Aquí es vital y es esencial el acompañamiento a las familias para trabajar con estrategias desde casa y, por supuesto, a los docentes, porque claro, el lugar en el que se está desarrollando esa ansiedad o donde estamos encontrando esa dificultad es en el aula. Por tanto, tenemos que generar algunas estrategias que generen impacto en ese momento. No es culpa de los docentes, muchas veces lo he escuchado. Es culpa del profesor que no, para nada, no suele ser culpa de los docentes nunca. Es decir, lo que está sucediendo es una interpretación del contexto, una observación del entorno que está produciendo esa ansiedad. A veces se pueden cambiar ciertas cosas que facilitan mucho la vida. En algunos casos se ofrece también tratamiento farmacológico. Esto no es habitual y es poco frecuente, pero no tendría que generarnos sospechas si el pediatra en algún momento nos prescribe algún tipo de fármaco. A veces lo hace el pediatra, a veces lo hace el psiquiatra, a veces el neuropediatra, dependiendo un poco de por dónde vaya la situación. ¿Qué fármacos suelen recomendarse en estos casos? Bueno, pues muchas veces son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en los que se suelen prescribir en estos casos. Eso lo que hacen es aumentar la frecuencia, la cantidad de serotonina en la placa neural entre las sinapsis, con lo que el estado de ánimo va a mejorar mucho. En algunos casos también se han dado algún tipo de fármaco, bueno, pues los clásicos ansiolíticos que muchas veces se dan. Incluso alguna vez he visto tratamiento con algún tipo de antipsicótico, pero bueno, esto es un tema muy específico que ya sería para verlo en otro contexto y sobre todo hay que seguir la prescripción y la indicación facultativa en este caso que nos ofrezca pues eso, el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra o quien nos la esté ofreciendo, el médico profesional que lo haga. Hay cosas muy importantes. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Siempre se dice que el bilingüismo, o yo lo he escuchado muchas veces por lo menos, que el bilingüismo facilita la aparición del mutismo selectivo. Pues no es cierto. Es decir, no existen más casos de mutismo selectivo en niños que están escolarizados en centros bilingües. No tendría ningún sentido. Además, como comentábamos, es una cuestión relacionada con la ansiedad. ¿Genera ansiedad el bilingüismo de por sí? Pues bueno, a lo mejor algún niño sí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si metemos a un escolar con mucha ansiedad y le ofrecemos la situación de un segundo idioma, ese segundo idioma probablemente lo está asociando totalmente al componente escolar, a los docentes, a la vida escolar. Claro, si la vida escolar le está generando ansiedad, pues esto va a multiplicar su ansiedad. Si habláramos de mutismo selectivo, tendría que ser en ambos idiomas. Eso es muy importante. Yo lo que sí que veo es que muchas veces hablamos de mutismo selectivo en bilingüismos y lo que se está enmascarando es una dificultad con el segundo idioma. Es decir, no, es que tiene mutismo selectivo, pero solamente en el segundo idioma. Pues no, el mutismo selectivo, como es de ansiedad, se produce en los dos idiomas. Es decir, se va a producir en los procesos comunicativos. Se lleva a cabo en ese tipo de procesos. No es solamente en un idioma y no en otro. Esto pasaría siempre. Por tanto, si vemos que hay un escolar en un sistema bilingüe escolarizado que no habla en uno de los dos idiomas, pues tenemos que ver qué está pasando con ese idioma. O a lo mejor hay que ir más a aspectos personales, mucho más particulares. Aquí es importante una consulta, en ese caso profesional, que lo tratéis con los profesores, con el departamento de educación, o que hagáis una consulta a un centro externo, a un profesional externo. Es importante. Muchas veces he escuchado la falsa creencia también de muchos padres, pero creo que es una creencia lógica, que es, vamos, que tiene una cabida que se puede comprender bien. Que dicen, hombre, pues si no está hablando en el aula, pues le cambiamos de clase y así hablará. No, lo que estamos haciendo ahí es llevarnos el problema de una clase a la otra. ¿Por qué? Porque el problema no está en el aula, no está en el docente, no está en nada más, está en la ansiedad que le está impidiendo llevar a cabo esos procesos comunicativos. Por tanto, lo que estamos haciendo es coger el problema, meterlo en la mochila y llevárnoslo a otra aula, incluso a otro centro. Es decir, no, pues le voy a cambiar de colegio porque es que aquí no habla. Yo creo que aquí los profesores no tienen nada que ver con los profesores. Si estás contento con tu cole, no te vayas del colegio porque no tiene ningún sentido. Lo que vas a hacer va a ser llevarte el problema al otro colegio. Por tanto, ahí no tiene ningún sentido que hagas esto. Importante, ¿qué podemos hacer desde el aula para trabajar con mutismo selectivo? Bueno, pues te doy 4 herramientas que son muy importantes. En vez de preguntarle constantemente o intentar que hable, vamos a anticiparle las preguntas. Es decir, oye, dentro de un ratito te voy a preguntar esto, ve pensando la respuesta. A lo mejor le cuesta mucho, si yo le hago una pregunta, en los 3-4 segundos que solemos dar para que contesten, que el escolar con mutismo selectivo me dé una respuesta. Si yo le anticipo la pregunta con tiempo y le pido que lo piense, es fantástico porque tenemos más posibilidades de que nos dé una respuesta a que si exigimos una respuesta inmediata. Además, aquí hay algo que es muy importante. El hecho de que yo te pregunto de golpe puede que aumente tus niveles de ansiedad o de estrés, lo cual va a facilitar mucho más todavía esa
situación, aparte la exposición a la que vive. Es decir, me acaban de preguntar y no voy a poder contestar y todos me están mirando. Eso aumenta la ansiedad y aumenta el aprendizaje de no hablo en clase. Por otra parte, a lo mejor en una fase inicial no debemos esperar que nos dé respuestas verbales. Igual yo le anticipo esa pregunta, le digo dentro de un ratito te voy a pedir que me contestes a esto. Escríbelo en un papel y luego lo lees. Claro, no es lo mismo leer un papel que hablar. Esto puede ayudarnos muchísimo a reducir esa ansiedad y pueden ser primeros intentos fantásticos y experiencias realmente positivas que pueden ayudarnos para que poco a poco ese escolar comience a tener comunicación verbal, aunque sea leída, en el aula. Cuando ya esté listo para empezar a hablar, a dar respuestas ya no escritas, cuando ya vayamos en una fase un poquito más avanzada del trabajo, esto en coordinación con orientación, con el reeducador externo, etcétera, vamos a intentar ofrecer respuestas, pero que sean dicotómicas, es decir, que la respuesta sea sí o no, arriba o abajo, es decir, que tengamos dos opciones de respuesta, punto final, porque es mucho más fácil dar esa opción de respuestas que tener que generar toda una respuesta narrada en ese sentido, va a facilitar mucho. Y una herramienta que para mí es realmente fundamental, que creo que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo al escolar desde el aula a empezar a hablar, es darle feedback constante. Acércate a su mesa y repítele las cosas que está haciendo. Oye, ya veo que estás trabajando en los ejercicios de matemáticas. Acércate a su mesa. Ya veo que has terminado esto. Ya veo que tienes un estuche nuevo. Ve contándole cosas constantemente de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta de que tú estás pendiente de él. Y claro, el proceso que él va a hacer es que si esta persona está pendiente de mí es porque le importo. Y si le importo, me siento seguro. Y si me siento seguro, mi ansiedad se reduce. Con lo que si mi ansiedad se reduce, será más posible que empiece a hablar. Esto es muy importante. Y en los primeros momentos en los que empieza a hablar, tanto con esa lectura que haga de esa respuesta, esas respuestas dicotómicas, o en los primeros momentos en los que ya empieza a tener comunicación o producción espontánea de lenguaje, acércate a su mesa cuando hable. Algo que puede ser totalmente contraproducente y que puede frenar mucho el progreso en escolares con mutismo selectivo es el ¿qué dices? No te oigo, a ver, hazlo más alto o que los compañeros lo digan. Eso es dinamitador. Por tanto, si le vas a preguntar algo en esas fases, ya acércate a su mesa. Si va a leer un papel, acércate a su mesa y valida que lo lea súper bajito, poco a poco, gradualmente, con tiempo y con paciencia. Y hasta aquí llegamos con este vídeo en el que hemos hablado del mutismo selectivo. Te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube para no perderte ninguno de los contenidos que tenemos y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Espero que te haya resultado de interés y nada, muchas gracias por el vídeo. Hasta luego.